La porción de Haazinu, que quiere decir escuchen, Haazinu de Ozen, oído, escuchar, es un cántico de Moisés sobre la grandeza del Creador. Es un cántico que también habla en forma contundente, advirtiendo sobre las posibilidades nefastas que implica el salirse del camino del Creador, el castigo por desagradecer al Creador, por agraviarlo. Y finalmente, pues también habla de la expiación del pueblo de Israel y la importancia de continuamente estar apegados a la fuerza del Creador. Esta porción de Haazinu tiene lugar justamente en este momento que llamamos el tiempo de Aseret Yemei Teshuvah, los 10 días de arrepentimiento que se dan entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, y es justamente ese Shabbat cuando se lee en la Torah esta porción de Haazinu, y se le llama, por cierto, Shabbat Shuvah o Shabbat Teshuvah. Desde luego sabemos que la fuerza de la Torah va más allá de lo que es la parte literal y en este caso poética de la porción, y se nos dice que desde el punto de vista de la Kabbalah, en esta porción está representada la posibilidad de corrección de todas las almas de los israelitas. Y en ese sentido entendemos israelita todo aquel que aspira a estar en contacto con la luz. Y por ello es que esta porción de suyo enigmática, misteriosa y en un formato distinto, no solo como cántico, sino veremos en unos momentos más cómo la disposición del texto de Haazinu es distinta. Y tiene, por ejemplo, por un lado, una Hei grande, cuando dice Hal Hashem Tigmeluzot, y tiene una Yud pequeña en la palabra Teshi. Tenemos estos dos aspectos significativos. Pero empecemos hablando de el momento en que se da esta porción, que decimos contiene los secretos de la corrección, de la Teshuvah, de este aspecto del regreso de las almas, según los cabalistas, de todas las almas israelitas. Este tiempo de Teshuvah, estos Aseret Yemei Teshuvah, estos 10 días de arrepentimiento entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, y este Shabbat especial que se llama Shabbat Shuvah o Shabbat Teshuvah, tienen como objetivo el culminar este aspecto llamado Teshuvah. Teshuvah se traduce típicamente como arrepentimiento, pero en realidad, si nos quedamos con ello, nada más, no le estamos haciendo justicia a la profundidad del concepto. Teshuvah quiere decir Tashuv Hei, el regreso de la Hei, la vuelta, el volver a casa. ¿El volver a casa de quién? El volver a casa por parte de nuestra alma. En realidad, nosotros sentimos que nuestra forma inicial y original es de seres humanos, pero en realidad somos seres espirituales pasando una experiencia humana. Nuestra esencia no es el cuerpo, nuestra esencia es el alma.
y esta alma quiere regresar, quiere reconectarse con su fuente original. Y de esto es el llamado de la Teshuvah, Tashuv, el regreso de la Hei. La Hei significa el ser encarnado que somos, y este regreso en forma más técnica es el acoplamiento o el reacoplamiento de la última Hei del nombre del tetragramatón al aspecto de Yesod, en el Zeir Anpin, en la Vav del nombre. Es este acoplamiento en donde se da un perfeccionamiento y una elevación de la realidad fáctica, de la realidad humana, de la realidad de todos nosotros, de tal manera que hay este flujo directo que supone la perfección, que supone el tikkun terminado, la corrección terminada de cada uno de nosotros, y el tiempo del goce y la contemplación de la presencia fulgurosa del Creador por la eternidad. Esto es lo que llamamos los tiempos de Mashiach. Y no podía ser menos en la conclusión de la Torá. La Torá, desde luego, nos dice es una guía de caminos para el camino en que nos encontramos, el camino de la vida fáctica, el camino de la vida física. Pero en realidad el camino de la vida física tiene que llevarnos a este encuentro con la vida eterna, y no hablo aquí de la muerte, hablo de la vida eterna en el sentido de ese lugar de donde venimos, esa fuente de donde venimos, que es la fuente de la vida eterna. En estos momentos del Shabbat Shuvah, en donde queremos volver a encontrarnos con esta vida eterna, con esta esencia de lo que somos, tenemos pues como oportunidad estos momentos previos a Yom Kippur, en donde supuestamente este momento de juicio es sellado, es firmado, en donde nuestra alma o es inscrita, nuestra alma y nuestro ser son inscritos en el libro de la vida o en el otro libro. Es una preparación para Yom Kippur. Sin embargo, aunque Yom Kippur malamente y muy limitadamente se traduce como el día del perdón, los cabalistas dicen que hay 2 días en donde la felicidad elevada prevalece. Uno de estos 2 días es el día 15 del mes de Av, Tu B'Av, el día del amor, el día de las almas gemelas, y el otro es nada menos que Yom Kippur. Yom Kippur a veces tiene una mala prensa, en el sentido de que es un día triste, es un día de ayuno, es un día en donde hacemos sacrificio, pero en realidad Yom Kippur es este momento en donde estamos desafanados de cualquier limitación física y estamos en nuestra versión más enaltecida. Es este momento en que los mundos se elevan para estar en conexión más cercana con la fuente. Este Shabbat Teshuvah, con la porción de Hazinu, es esta preparación para este momento climático llamado Yom Kippur, en donde nuestra alma está preparada para recibir todo el fulgor del Creador sin ninguna reserva. Suceden cosas interesantes en Yom Kippur, por ejemplo,
que lo que típicamente decimos en silencio después de decir la primera frase del Shema, es Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, y que lo decimos en silencio, en Yom Kippur lo gritamos, lo decimos a voz viva. ¿Y por qué? Porque esa frase corresponde al aspecto del anclaje de la energía del Shema Israel, que es esta energía de sanación, esta energía de conexión con este aspecto de totalidad de nuestra alma y desde luego del Creador. En Yom Kippur no es necesario decirlo esto en forma baja, como si fuera otra dimensión, porque esa dimensión está elevada y entonces lo podemos decir en la misma tesitura como estamos diciendo la plegaria en sí, a voz viva. Todo ello porque hemos tenido esta preparación del mes de Lul, de Rosh Hashanah, de los 10 días de Teshuvah y del Shabbat previo, Shabbat Shuvah, Shabbat Teshuvah, en donde nuestra alma está lista para recibir este influjo y ser, digamos, inscritos en la continuidad de la vida, en las posibilidades de continuar con nuestro camino y de llevar a cabo nuestra superación a través de nuestro libre albedrío y por nuestro propio pie. Y esto es una enorme oportunidad. No es extraño entonces que tengamos ciertas señales, como por ejemplo esta Hey enaltecida que vamos a ver justamente en la Torah en estos momentos. Tenemos aquí una Hey exaltada, y esta Hey hace alusión al nivel de Binah, pero también sabemos que la Hey representa nuestra condición humana. Así que el mensaje ahí es de que esta Hey exaltada, el fulgor de la fuerza del Creador llamada Binah, está en relación directa con cada uno de nosotros para justamente hacer esta teshuvah, hacer esta corrección, hacer este regreso. Y el regreso justamente es de la Hey. La Hey se vuelve a concatenar con el mundo corregido. Y luego tenemos una Yud pequeña, Yud Zeira, en esta palabra Teshi. Y la Yud sabemos es la letra en sí más pequeña del alfabeto, pero es la primera letra del tetragramatón y representa la absoluta grandeza. En este caso, el mensaje y la fuerza que se nos da en esta porción con esta Yud Zeira es que la grandeza no deriva de la fisicalidad y de aquello que es grueso y grande en el mundo físico, sino que en realidad la grandeza emana de la humildad. La grandeza emana de la simpleza, de la certeza y de la conexión con el Creador que están representados en esta Yud pequeña, justamente para indicarnos, paradójicamente, como en muchos otros mensajes de la Kabbalah, que lo grande en realidad es lo pequeño y lo pequeño es lo grande. En este caso, lo grotesco, lo grueso del mundo físico, aquello que es inmenso y muy aparente, quizá no es lo que tiene mayor relevancia en nuestra vida, y que a menor densidad material muchas veces, mucha mayor libertad y mucha mayor conexión con el aspecto esencial de la vida representado por la Yud
pequeña que en cierta forma representa la fuerza inconmensurable de la luz. Observamos que la porción tiene un formato distinto e interesante, mientras todas las parashiot siguen un formato, digamos, convencional, a renglón seguido. Aquí tenemos, por un lado, una parte a renglón seguido, y donde empieza la porción en sí, Hazinu Hashamaim, tenemos dos columnas que están divididas por una columna en donde no hay texto, y tenemos estas tres columnas, y también en la segunda parte tenemos el mismo formato, solo que la columna horizontal, en lugar de estar en la parte superior, está en la parte inferior. Si lo vemos esto con un poco de creatividad, veremos que esto representa los 6 puntos del Maguen David. Representa esta fuerza de Zeir Anpin, de los 3 aspectos de Gesed, Geburah y Tiferet, y de los 3 aspectos de Netzahod y Yesod, y que representan el mundo espiritual en el ámbito, digamos, inmediatamente superior a nuestro mundo físico. De ahí que entonces el formato en sí de la Torá nos esté dando un mensaje, y más que eso nos esté llenando con una energía trascendental de protección. El Maguen David no es más que esta fuerza de la protección que tenemos al llenarnos de esta luz suprema, esta luz celestial. Inclusive podemos meditar de nosotros, encontrarnos en la parte central de estas 6 sefirot, de estas 6 columnas que componen la porción de Hazinu, y meditar que es esta luz que activamos con nuestra teshuvah, con este esfuerzo de superarnos, este esfuerzo en donde reconocemos aquello en donde transgredimos y sinceramente lo tratamos de resarcir y pedimos la ayuda del Creador para así hacerlo, y actuamos desde luego en consecuencia. Así que la porción de Hazinu, en este contexto de Shabbat Shuvah, es el regreso a casa, es la entrega de nuestra alma a la fuerza inicial de donde viene, es la felicidad suprema de estar justamente en apego a lo más grandioso, a lo que podemos estar apegados, que es la luz. Y con ello prepararnos para este momento climático de Yom Kippur, en donde sellamos para el resto del año nuestra vida, nuestra continuidad, nuestra capacidad de seguir actuando en este mundo y seguir elevándonos y seguir aprendiendo y seguir contribuyendo. Que así sea, y Gmar Hatimah Tová para todos, que todos seamos inscritos en el libro de la vida, en el libro de la abundancia, en el libro de la salud, en el libro del éxito, en el libro de la felicidad. Amigos, todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la Kabbalah, comprometerse más con este sublime conocimiento, tenemos actividades, tenemos reuniones. Por favor, contáctanos.